Ya. Hace 500 años había un sacerdote llamado Martín Lutero que colgó lo que se llaman las 95 tesis de Martín Lutero y las colgó en la puerta de la iglesia. Y Martín Lutero colgó esas tesis porque había mucha corrupción. Él era monja, era sacerdote y se dio cuenta, como muchos se había dado cuenta antes, que había una gran corrupción, que la iglesia había dejado la enseñanza de la palabra de Dios para otras enseñanzas que no se encontraban en la misma Biblia. Y lo que él colgó, bueno, son 95, pero para resumir o dar una que destaca, había un problema en la iglesia que ellos decían, tienes que hacer esto y a ver si quizás llegas a la salvación, cuando no es enseñanza bíblica. Esto no es bíblico. Había lo que se llamaban indulgencias, y esto es que la iglesia, necesitando dinero, dijo, así es que lo vamos a sacar de la gente, les vamos a decir que pagando van a quitarse un tiempo de purgatorio y llegar al cielo más rápido. Pero es que eso no tiene nada que ver con la Biblia no enseña esto. Entonces Lutero, habían muchos que no estaban de acuerdo con lo que pasaba en la iglesia, pero Dios usó a Martín Lutero para empezar lo que hoy llamamos a la reformación. Reformaron. Entonces muchos siguieron esta enseñanza y salió de esto una iglesia reformada, o sea, que volvió al Evangelio, volvió a la Biblia, volvió a lo que Cristo había enseñado, escrito a través de los apóstoles. Y entonces nosotros beneficiamos hoy del sacrificio de ellos, que tomaron el riesgo de perder su propia vida y la oposición de la iglesia para decir a la iglesia, mira, la iglesia se supone que viene de la Biblia, entonces hay que decir lo que la Biblia dice. Y salieron enseñanzas que podemos resumir, que se llaman 5 solas. Solo la Escritura. Si la iglesia viene de la Biblia, hay que ir a la Biblia. Solo para la gloria de Dios. Solo Cristo, solo gracia y solo fe. Y voy a explicar esto un poco más en adelante. ¿Por qué digo esto? Bueno, el pasaje que hemos iniciado la semana pasada, Efesios 2, fue clave. Sacerdotes en aquella época que dijeron, oye, pero es que la Biblia dice esto aquí, ¿y por qué decir lo otro? Encontramos 4 de los 5 puntos de la reforma en el pasaje que iniciamos la semana pasada y que estamos continuando esta semana, que es sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo para la gloria de Dios. Esto se pone muy claramente en el pasaje de esta mañana. Y bueno, entonces estuvimos en Efesios 2, versículos 1 al 10, ahora 1 al 6, continuando esta mañana y contestando la pregunta de por qué Dios en su gracia te salvó. O si no le conoces, ¿por qué Dios en su gracia te ofrece a ti salvación? Y entonces, para resumir lo que dijimos la semana pasada, ya que el pasaje de esta semana continúa la enseñanza, dijimos que Pablo escribió a la iglesia de los Efesios y desde la cárcel, y que el tema principal del libro de Efesios es la gloria de Dios en la iglesia. Vimos esto porque los versículos 1.6, 1.12, 1.14 de Efesios, tienen el siguiente refrán. Tienen el refrán de para alabanza de la gloria de su gracia. Y se repite,
la salvación para la alabanza de la gloria de la gracia, para alabar a Dios por la gracia que tuvo para con nosotros. Y también en el 3:21. Y la semana pasada, en los versículos 1 al 6, vimos que había una necesidad muy grande. Hay necesidad muy grande. Toda la humanidad somos pecadores. Pecamos bajo el dominio del pecado, el dominio de Satanás, siguiendo la corriente del mundo, los deseos nuestros, y que el fin, según el último versículo de 1 al 3, dice al final del versículo 3, y éramos por naturaleza hijos de la ira, o sea que con destino de condenación por el pecado, que va a enfrentar el destino del pecador, la ira de Dios por su pecado. Hay necesidad muy grande, entonces, y dijimos también que Dios en su gracia provee para esa necesidad, ¿no? Provee una salvación por su gracia. El pasaje dice que dio vida por su gracia, y habla de esto que es en Cristo o con Cristo, y que juntamente con Él nos resucitó, sentó en los lugares celestiales. Estoy hablando con certeza de lo que va a venir en el futuro, de sentarse en los lugares celestiales. Y que entonces en estos versículos se resume la enseñanza de que Dios, por su inmensa gracia, da vida a pecadores necesitados que estaban muertos. ¿Vale? Entonces, continuamos esta semana y vemos tres enseñanzas bajo la pregunta: ¿por qué Dios en su gracia te salvó o te ofrece salvación? Tiene que ver con el propósito. Pecador, y luego se da provisión, pero ¿por qué Dios lo hace? Entonces estamos contestando esta pregunta en los versículos 7 al 10 y vemos un propósito, el medio de salvación y luego el resultado de la salvación, ¿vale? Entonces lo primordial es el propósito, hay el medio y hay el resultado de la salvación. Efesios 2, versículos 7 al 10, si pueden leer conmigo, Efesios 2, 7 al 10. Dice, voy a iniciar desde el 4. 1 al 3 habla del estado de pecado, y luego del 4 en adelante dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, hablando de la gracia de salvación, y aquí el propósito, ¿no? En el 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. ¿Cómo somos salvos? Por medio de la fe. Y esto no es vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para un propósito, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, lo primero que vemos, teniendo que ver con el propósito, lo puse en una oración aquí, en una frase: Dios salva a pecadores para mostrar la gracia de Cristo eternamente. ¿Vale? El propósito por el cual Dios nos salva, aunque hay varios, pero en últimas es para esto, para mostrar la gracia de Cristo eternamente. Y yo saco esto del versículo 7. Vemos el propósito, ¿no? Como destaqué en la lectura, para mostrar. Dios nos salva para, mostrando aquí el propósito de la salvación. Y es para mostrar ¿qué? Bueno, para mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Entonces, esto es en Cristo Jesús, y va a hacer falta toda la eternidad
para mostrar la riqueza de la gracia de Cristo. Durante toda la eternidad, Dios estará mostrando la riqueza de la gracia de Cristo. Ahora, si yo pienso en riquezas, pienso en dinero, ¿no? ¿Cuánta riqueza hay? Pero no estamos hablando de dinero aquí. Está hablando de las abundantes riquezas, no de dinero, de su gracia. De su gracia. Y la gracia fue descrita anteriormente. La gracia fue descrita en los versículos anteriores. Tiene que ver con los beneficios de salvación que nos dio vida estando muertos, ¿vale? La gracia es que Él nos dio vida a pecadores inmerecidos, un favor inmerecido, estando muertos. Nos resucitó y hablando de lo futuro con certeza, nos sentó en los lugares celestiales. Cuando el cristiano se muere, se va al cielo y está con Dios para toda la eternidad. Entonces, esto es lo de lo cual está hablando y se usa el lenguaje particular de la riqueza, de la gracia de Dios. En el versículo 7, si miramos atrás en el versículo 7, dice, y bueno, hice referencia a esto en la primera hora esta mañana, la primera hora de culto, dice, en quien tenemos redención, en Efesios 1:7, por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces está hablando del beneficio de salvación. Tenemos redención, tenemos perdón de pecados. De esto está hablando. Luego el versículo 18 habla de las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Nosotros, los cristianos, nos adoptó y nos dio herencia en los cielos, ¿no? Entonces, de esto está hablando. Y Dios lo hace porque nos amó, nos ama, por su misericordia, su gracia, y aquí dice por su bondad. Versículo 7, riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros y en Cristo Jesús. No es en nadie más, solamente es disponible la gracia en Cristo Jesús. Y lo digo aquí porque vemos que el único medio que se da el vínculo de la gracia de Dios es Cristo, no dice nadie más, pero también hay otros pasajes que son exclusivos. Por ejemplo, Juan 14:6 lo pone muy claro. Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, porque no hay salvación fuera de Cristo. Dije que Dios salva a pecadores para mostrar la gracia de Cristo eternamente. El aspecto eterno aquí, saco esto en los siglos venideros. Y quizás esta expresión no sea la más clara para nosotros hoy, pero se habría entendido así. Los siglos venideros, estamos hablando de toda la eternidad, todos los siglos que vayan a venir. Y se hace más claro al final del capítulo 3, habla de los siglos, y lo pone de manera que se entiende claramente como la eternidad. Notad en el 3:21 de Efesios, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Entonces el mismo lenguaje, y aquí hablando entonces de que la gracia de Cristo será puesta en evidencia, mostrada a todos los cristianos durante toda la eternidad. Ahora, entonces esto tiene la culminación de los nuevos cielos y nueva tierra. Esta tierra que conocemos, Dios un día va a quemarla, la va a volver a hacer. Está siendo paciente para que más gente se convierta y tenga salvación. Pero Dios va a volver, y va a volver, aunque la primera venida fue
en misericordia y para salvación. La segunda venida será para juicio. Y todos los que no han creído, pues tendrán condenación eterna. Pero entonces hay consumación, hay nuevos cielos, nueva tierra. Esto es el fin, pero ya Cristo está reinando. Ya Cristo está reinando. En el 1:20 dice, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, la gracia de Cristo será puesta en evidencia durante toda la eternidad, pero todo aquel que está en los cielos hoy, que fue cristiano, está con Cristo, está adorando a su Rey, está viendo la gracia de Cristo y hasta la eternidad, o sea, para siempre. Entonces, el reino de Cristo inició espiritualmente, Él está en los cielos, pero va a bajar su reino a la tierra un día, cuando Él vuelva. Va a bajar su reino en la tierra y está preparando ciudadanos de su reino celestial. Filipenses 3:20 nos dice que la ciudadanía del cristiano es de los cielos. Y gracias a Dios por esto, porque la ciudadanía de la tierra tiene problemas, ¿no? Y gracias a Dios porque hay ciudadanía en los cielos. Esa es la de verdad. No importa de qué país uno salga ciudadano, es la ciudadanía de los cielos que importa. Entonces muchos no reconocen la magnitud de la gracia de Dios, pero la Biblia nos enseña que un día toda rodilla se doblará. En Filipenses 2:9-11, en Apocalipsis 5:13-14, dice en el 5:13 de Apocalipsis, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y entonces, desde el lago de fuego, uno por obligación, ya viendo que aun si decidió no arrepentirse de sus pecados, decidió continuar su vida según le daba las ganas, un día tendrá que reconocer que Dios es Dios. Y en la gracia de Dios, el cristiano, pues en el cielo, disfrutando de la gracia de Dios durante toda la eternidad, alabará a su Dios. Que esto es el propósito aquí de la salvación. La gracia de Cristo nos es mostrada, ¿sí?, para ver quién nos ama, pero en últimas es para la gloria de Dios. Y esto se ve según el propósito del libro, ¿no? Si vamos al versículo 6 del capítulo 1, es para alabanza de la gloria de su gracia. O sea que la gracia de Cristo que será mostrada es para que nosotros durante toda la eternidad, y bueno, desde el día que nos convertimos, alabemos a nuestro Dios. Y por eso se repite, mostrando el énfasis en el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. En el 14, para alabanza de su gloria. En el 3:21, como hemos leído, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Entonces, el propósito de nuestra salvación es que al ver la inmensa gracia de Dios, vivamos dándole gloria que Él merece por la gracia que Él nos hizo. Y si Dios, claro, ama al pecador, manda a Cristo para morir por el pecador, pero en últimas, la salvación no es centrada en el hombre, es centrada en la gloria de Dios. O sea, nosotros existimos para Dios. Él no existe para nosotros, nos creó para Él. Y hay pasaje, de hecho, que habla de esto, de la imagen de Dios siendo un alfarero y nosotros barro. Pues, si yo creo
una taza no es para que yo pueda vivir para la taza, es para que la taza me contenga, bueno, para mí es el café, un poco de té también, ¿no? Pues nos creó para que vivamos para Él. Y entonces, esto es el propósito de nuestra salvación. ¿Y cómo llegamos entonces a la salvación? Aquí tenemos el propósito. ¿Y cómo es que, si yo tengo que en la salvación glorificarle a Dios, cómo llego ahí? Aprovechando de su gracia y misericordia. Bueno, esto es el segundo punto, la segunda enseñanza del pasaje, hablando de cómo uno puede aprovecharse de la oferta de salvación del Dios creador de los cielos y la tierra. Y aquí, hablando de cómo uno es salvo, esto refuerza la gracia de Dios en la salvación que se nota, que se enseña en el pasaje. La salvación es toda gracia. La segunda enseñanza es que la salvación es don de Dios por gracia, por medio de la fe y no por obras. Entonces, esto viene de los versículos 2, 8 al 9, ¿vale? Efesios 2, 8 al 9 dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces hay elemento positivo. La salvación, ¿qué es? Bueno, es por gracia. Es que positivamente por la fe. Y es don de Dios. Pero pone también límites, ¿no? Excluye algo que no es de vosotros, no es por obras. Luego, declaración de propósito, para que nadie se gloríe. ¿Vale? Otra declaración de propósito. Entonces, veamos los versículos poco a poco. Dice en el 2.8, porque por gracia sois salvos. Y aquí habla de algo que ya se ha hecho, sois salvos. O sea, de hecho lo pone en el 2.1 que Dios os dio vida. En el 2.4 otra vez, Dios os dio vida. Os resucitó, os sentó en los lugares celestiales. Entonces, es algo que ya está. No es algo que, a ver si quizás se logre, que no se sabe. No, ya está. Y me da pena pensando en, bueno, mi abuela, que tiene 94 años, que yo la visité este verano, y católica de toda la vida. Y le digo a mi abuela, pero abuela, ¿tú sabes si vas al cielo? Bueno, que no se puede saber. Y yo le cito San Juan 3:16, que porque de tal manera que Dios amó al mundo, que amó a su Hijo, que murió por nuestros pecados, para que cualquiera que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dice ahí que si tú crees tienes vida eterna, ¿no? Dice, bueno, quizás vayas a tener vida, no se sabe. O es vida de 5 años y que se va posiblemente perder. No es vida eterna, es vida eterna. Y me da pena, entonces, que ya haya estado bajo esas falsas enseñanzas. Y de hecho aquí hay, porque entonces aquí está hablando de salvación, sois salvos. Es algo que inició en un tiempo pasado y continúa. Sois salvos. Os dio vida y la vida es eterna. No es un proceso de que, bueno, no sé si éramos muertos y en algún momento pasamos de muerte a vida. Y la vida es eterna. Y uno dice, bueno, entonces, explícame esta vida, que la vida de aquí no es muy segura, la física, ¿no? Enfermedad y muerte, pero la espiritual es eterna en Cristo Jesús. ¿Cómo entonces es que se logra esta vida? Bueno, está muy claro y lo leímos, ¿no? Por medio de la fe. Entonces, no hay que inventar. Es por medio de la fe y ya. No dice por medio de la fe y posiblemente otros medios. No, es singular. Medio de la fe y ya está. Y la fe
es que yo ponga mi confianza, es que yo crea en alguien que es digno de confianza. Yo creo en Cristo. No es fe en, bueno, que cualquiera persona cree en su Dios a su propia manera, no. La fe aquí es en Cristo. No lo he contado, pero con Cristo, en Cristo, es dicho en el primer capítulo y hasta aquí, seguramente que 15 veces o algo así. Aquí el pasaje dice en el 2:7, riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, la salvación no es por otro medio, es la fe en Cristo Jesús. Y entonces a veces la gente dice, bueno, sí, yo tengo fe en Dios, pero es que claro, por la vida y por su entendimiento que no entienden lo que es la fe bíblica. Bueno, sí, tengo fe. Y haces 2 o 3 preguntas y te das cuenta que la fe es un Dios que se inventaron o que concibieron en su mente y que no es la fe bíblica. Entonces es la fe en lo que Cristo hizo por nosotros. Y yo era, bueno, como dice aquí en Santiago 2:19, yo era uno de estos. Y dice aquí en Santiago 2:19, hablando de gente que dice, sí, yo tengo fe, pero su vida no tiene evidencia de arrepentimiento. Dice en Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Viene antes. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, yo tengo que creer, pero es una fe que se arrepiente. Porque lo que colgó a Cristo en el madero es mis pecados. Yo no puedo decir, sí, Dios, dame la salvación, pero yo voy a continuar en mi pecado. Yo creo esto, sí, yo lo entiendo, que Dios es santo, que yo soy pecador, que merezco el infierno, que Cristo es el único que podía morir para pagar mi deuda de pecado. Entiendo esto, lo creo. Pero no puedes decir estas cosas y seguir en pecado. No se puede. Los demonios entienden muy bien quién es Dios, lo saben, entienden lo que Cristo hizo. Y esto es lo que nos dice aquí en Santiago. Lo creen y tiemblan. ¿Por qué tiemblan? Porque a sabiendas de la obra de Cristo por el pecado, ellos se rebelaron contra Dios y dijeron, yo sé todo esto, lo creo, pero para mí no, yo me voy del otro lado. La fe salvadora es una fe que se arrepiente. En Hechos 3:19 dice lo siguiente, es que la palabra de Dios usa en la salvación fe y arrepentimiento de igual manera. Entonces, en Hechos vemos el arrepentimiento, la fe que se arrepiente para salvación. Esos 3, dice aquí, 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Es una fe que se arrepiente. Digo, Señor, entiendo que he pecado contra ti. Creo que Cristo es el único sacrificio. Yo no quiero seguir en esa vida de pecado. Sálvame, Señor. Quiero vivir para ti. Y esto es el único medio de salvación. Y entonces, luego el pasaje continúa y dice, da aclaración negativa, ¿no? Dice en el otro, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Entonces, hasta la misma fe que tenemos tiene su fuente en Dios. Dios dice en San Juan 6:44 que Dios trae a los que vienen a Él. Ahora nos toca a nosotros arrepentirnos, creer. Esa es nuestra responsabilidad. Pero toda la salvación es gracia de Dios. Y es don de Dios, dice después, ¿no? No es de vosotros, es don de Dios. ¿Y don qué es? Bueno, es gratuito, es una donación, es un regalo.
No es que si yo le digo a alguien, mira, y no tengo coche por ahora, yo mediante compré uno pronto, pero mira, que te doy mi coche, pero si tú me arreglas, digamos, me cambias las ventanas de la casa, eso no es una donación, ¿verdad? O que el jefe, mira, te doy dinero, pero claro, es que yo he trabajado para ese dinero, no, es donación. Yo no puedo llegar a Dios haciendo algo. Él me da la salvación. Por eso es gracia, es favor inmerecido que Él me da. Y es solamente por la fe. Y luego, después de decir es don de Dios, clarifica más esto de no de nosotros. No por obras. ¿Vale? No por obras, dice. Y esto es porque todas las obras del pecador son sucias. Dios necesitaba un sacrificio perfecto y Cristo es el único que no tuvo pecado. Entonces Dios aceptó el sacrificio de Cristo porque era perfecto. Era el único sacrificio que podía satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Y entonces nosotros tenemos la justicia de Cristo aplicada a nuestra cuenta cuando nos arrepentimos. Así es que uno llega a ser salvo. Creyendo, Dios te da la justicia de Cristo y te ve limpio a causa de Cristo, porque la Biblia habla de nuestras obras, aún nuestras buenas obras, como sucias. No valen. Yo puedo intentar lo que yo quiera, no llegan las buenas obras, o las indulgencias, o lo que sea, no llegan a Dios. En Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y nuestras justicias o buenas obras que uno pueda hacer, intentar hacer para ganar salvación, son como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y la expresión trapo de inmundicia es un poco fuerte, se refiere a un trapo de menstruación. O sea que lo mejor que yo puedo hacer, Dios lo ve así, no lo acepta. O sea que yo no puedo llegar a Dios por mi propia cuenta. Imposible. Porque todo lo que yo hago es tintado de pecado. Es por esto que mis obras no llegan. Entonces necesitaba la justicia de Cristo. Y por eso es gracia. Dice Romanos 4:5, mas al que no obra, que la salvación no se gana por obras, sino cree en aquel que justifica al impío, o sea que si no cree en Cristo, que es quien justifica al impío, el impío es nosotros. Somos sucios, no podemos con las obras nuestras llegar a Dios. Sino que cree, es por fe, en Cristo que justifica al impío, y su fe le es contada por justicia. Entonces, esto es lo que pasa cuando creemos. Dios estableció el único medio, pecador sucio, necesitante de la gracia de Dios, y creyendo, Dios me da la justicia de Cristo, me acepta a causa de Cristo. Y luego dice, terminando el versículo, para que nadie se gloríe. Dios hace esto pues para que nadie pueda decir, mira, lo que yo he hecho ante Dios, que me he ganado, mira, por estas obras, Dios me va a dar esto o otro. Yo soy persona que merece esto. No, nadie se puede glorificar. Nosotros ante Dios, nuestro Creador, no podemos enorgullecernos. No tenemos nada que llevarle a Él. Entonces, cuando en la gracia de Dios, teniendo vida, si habéis creído, yo sé que muchos aquí han creído, si es así, llegaremos a causa de la gracia de Dios. Es una maravillosa gracia que Él nos dio, ¿no? Entonces,
estamos hablando de que la salvación llega a nosotros por las solas, ¿no? Que dije, hay unas solas. Solo es la causa de salvación para la causa de la gloria de Dios. Para que nadie se gloríe, sino que para que Cristo sea mostrado y alabado durante la eternidad. Porque lo que nosotros intentamos aportar no llega. Solo es por el medio de la gracia de Cristo. Esto es el mérito de Cristo, la obediencia de Cristo es dada como gracia al pecador. Entonces el mérito o la causa de salvación es Cristo. Luego hay el amor. Dios nos ama, pero en últimas es para la gloria de Dios. Él mostró su amor. Hubiese podido decir, mira, tú pecador, a condenación, donde, bueno, es lo que merecemos, pero nos ama, mostró su amor. Y luego la última causa es el instrumento, ¿no? Es mediante la fe, en base a la gracia de Dios y la justicia de Cristo, que tenemos salvación. Así que, para que nadie se gloríe. Y luego continúa el pasaje, pero antes de que continúe, es importante distinguir esto, porque el pensamiento, no sé, popular o típico es, bueno, espero que al final haya hecho más bien que mal y que Dios me acepte. ¿Pero en base a qué? ¿En base a qué? No en base a la Biblia. Eso en base a mis pensamientos. Pero Dios reveló el medio de salvación. Y hay las falsas religiones que suelen decir algo semejante. Por ejemplo, el Islam, que la justicia de Allah es uno hace obras y espera que de alguna manera le haya gustado a Allah. Y si no, pues no. Y no hay seguridad, no hay justicia muy clara, es así. Pero la Biblia, el único Dios, creador de los cielos y la tierra, nos dice que no podemos, entonces Él ofreció gracia, perdón de pecados. Y damos gracias a Dios. Bueno, Él usó reformadores, ¿no? Para traer una reforma y claridad, volver a la doctrina sana de que no es por obras la salvación. Y hay salvación segura que se da solamente por la fe. Entonces, si yo no soy salvo por obras, sino que por fe, ¿qué de las obras? Porque yo fui salvo para no vivir en pecado, sino que para glorificar a Dios y vivir para Él. Entonces, este vivir, ¿cómo encaja en esta salvación que Dios nos ha dado? Bueno, esto es el versículo 10, nos explica el versículo 10 que va a haber, vienen las obras en la salvación, y es muy importante distinguir esto porque es falsa o verdadera doctrina. Por y para, aquí en los versículos distinguen falsa o verdadera doctrina. Si yo digo la salvación es por obras, eso es herejía, es antibíblico y nos indica que, bueno, lo que Cristo hizo sobró. El pasaje dice, la salvación es por obras, por fe, no por obras, ¿vale? Pero dice que la salvación es... Estaba intentando ver si estabais dormidos, ¿no? Fue un error mío. Pero que lo que sale de la salvación, el propósito es para buenas obras, no por. Y es una gran diferencia. Porque al final de cuentas, yo descanso en lo que Cristo hizo o estoy con afán intentando hacer algo a sabiendas de que no llego. Siento mi pecado día tras día, sé que no llego. Y es porque es así, no llegamos
es por la fe, no por las obras. Y quizás una ilustración que pueda ayudar, si comparamos un árbol que tiene vida, la evidencia es el fruto, ¿no? Y el cristiano que tiene vida, la evidencia es sus buenas obras. Ahora, lo que pasa es ilustración, pero el fruto no es medio de dar vida al árbol. Y es igual para nosotros. El fruto o las buenas obras no contribuyen en nada a la salvación o a la vida que tenemos. Las obras son fruto de la salvación gratuita que Dios nos dio, ¿vale? Esto es lo que dice el pasaje. Está clarísimo. La salvación por fe, no por obras, pero la salvación es para un propósito, para que hagamos buenas obras, para que en vez de vivir en 1-3 del pasaje, muertos en delitos y pecados, según los deseos de la carne, la corriente del mundo bajo Satanás, con condenación, pues que vivamos para lo cual fuimos creados, para la gloria de Dios, andando en los caminos de Él, pero no con esa ansiedad y este pensar de a ver si yo voy a llegar. Es en base a la gracia de Dios, yo soy hijo de Dios. Y a causa de esto, esa es la motivación para las obras en la salvación. En fin, entonces la tercera idea, la salvación es por fe, o la salvación, para leerlo como es, la salvación por fe es para buenas obras. Y esto es lo que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y aquí habla de la nueva vida. Todos fuimos creados físicamente, pero aquí, hechura suya, habla de la nueva vida. Y cuando uno nació de nuevo, en la conversión, llegó a ser hijo de Dios, y creados entonces en Cristo Jesús para buenas obras. Y no hay jactancia en estas obras, porque hasta estas Dios las preparó de antemano. Dios nos salvó y preparó lo que íbamos a hacer en las buenas obras. Romanos 9:23 habla de esto. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. O sea que Él nos preparó para servirle, nos preparó en la salvación de antemano. Y luego termina el pasaje diciendo de antemano para que anduviésemos en ellas. El andar usó este lenguaje en el versículo 2. Habla de otro andar, ¿no? En el versículo 2, que vimos la semana pasada. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Entonces, antes de Cristo, el andar caracteriza un estilo de vida, lo que uno hace, y uno andaba en pecado, en delitos y pecados, en rebelión, y ahora Dios preparó de antemano para que andemos en estas buenas obras, o sea, para que eso caracterice la vida del cristiano. Entonces, salvación por fe para buenas obras. Y así es. Yo me convertí a Cristo en una pequeña habitación de una cuarta planta en el barrio de la Florida, en Alicante, toda mi vida sabiendo del Evangelio, conociéndolo. Y Dios me hizo gracia, me buscó, me trajo para que me arrepintiese de mis pecados, porque no me había arrepentido. Decía, bueno, sí, Señor, muy bien todo esto, que me salves, pero déjame de vivir mi vida. Y bueno, cada uno tenemos nuestra propia historia de la gracia de Dios, porque en Él hemos creído. Pero este pasaje a nosotros entonces tiene que motivarnos para continuar, seguir adelante, a vivir para la gloria de Dios. Y ¿no? El cristiano sigue con pecado, ¿no? Pero está en una batalla espiritual
viviendo para el Señor. Y en base a la gracia de Dios es que uno continúa hasta que el Señor venga, hasta que Él vuelva. Si no conoces de Cristo, este pasaje te hace la invitación de convertirte, de decir, Señor, oh, yo no he querido esto, pero ahora sí. O que yo tenía entendido que sí, un entendimiento de Dios o tal, o que obras y salvación, pero el Señor está para ofrecer la gracia. La gracia está aquí para ti hoy. Aprovéchala. Ora al Señor, y si no sabes cómo hacer esto, bueno, estamos aquí para esto. Para eso está la iglesia. Edificar al pueblo de Dios, pero también enseñarle la gracia de Cristo a los que no le conocen. Así que hay esta invitación y que hablemos después del culto si tienes preguntas. En fin, entonces, para como resumir el pasaje y responder la pregunta que tenemos, la idea principal del pasaje es que Dios salva para mostrar la gracia de Cristo eternamente, salva por la fe, no por obras, y salva para buenas obras, ¿vale? Para que le glorifiquemos viviendo para Él. Oremos. Padre nuestro, te damos las gracias, Señor, otra vez meditando tu bondad y tu misericordia para con nosotros, y el hecho de que no podemos enorgullecernos, no podemos jactarnos de cosas que hemos hecho, porque la salvación es toda gracia. Y Señor, ayúdanos a estar enfocados en esta semana, viviendo pues, por gracia y para tu gloria, en la salvación que nos has dado gratuitamente. Y pido, Señor, de nuevo que salves a los que están y los que no te conocen. Pido esto en el